Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar un poquito de chance más para... Buenos días. Buenos días. Muy bien. Realmente pues que hemos avanzado pues notablemente pues en algunas situaciones. Sin embargo, pues nos hace falta bastante. Y pues nos habíamos detenido en lo que es pues el estudio de lo que es de lo que es la periodización de la historia de Honduras. Ya habíamos analizado lo que es en sí la época prehispánica, porque realmente pues que habíamos tenido también la misma correlación con las otras divisiones anteriores, entonces ya lo habíamos abordado lo suficiente. Em, Vamos ahora prácticamente pues a lo que es el proceso de, bueno, la época colonial, lo que es pues el encuentro. Cuando nosotros hablamos generalmente estamos acostumbrados a decir, o cuando nos referimos al proceso de colonización, nosotros decimos o tenemos la costumbre de decir descubrimiento. Realmente pues que el término descubrimiento y aplicarlo para hacer referencia a lo que es, por ejemplo, lo que se dio es un término que no es correcto. Por consiguiente, no se va a utilizar el término descubrimiento de América. El término correcto es encuentro entre dos mundos. Y ya les voy a explicar por qué no se debe de decir descubrimiento. Entonces, para que quede pues bien claro, cuando nosotros nos refiramos al proceso porque la gente desafortunadamente todavía tenemos, se sigue repitiendo, obviamente pues que así nos los enseñaron. A mí en la escuela me lo enseñaron así, en el colegio me lo enseñaron así, pero cuando en la universidad estudié me di cuenta de que no era así. Es un término totalmente incorrecto y que no es aplicable. Para empezar, ellos no nos descubrieron a nosotros, no nos inventaron. Y también cuando ellos llegaron, ya habían seres humanos que ya habían llegado primeros que ellos en lo que es el continente americano. Entonces, por consiguiente, cuando nos refiramos al proceso de colonización,
es encuentro entre dos mundos. Fue un encuentro. Entonces, esa es la palabra clave que ustedes tienen que manejar. La otra situación que hay que también tratar de desaprender es lo relacionado con el hecho de que también siempre se nos ha manejado o se nos ha dicho de que el proceso en el caso cuando llegó Colón, que Colón fue el primero en llegar y entre comillas descubrir, y no fue así. Ya vamos a estudiar más adelante quiénes fueron los primeros europeos en llegar a América, y no precisamente fue Cristóbal Colón. Entonces, esa es la otra cuestión que nosotros también vamos a tratar de, de, de tener cuidado. No estoy negando de que Colón llegó a América, porque también no quiero que digan, el profe dice de que Colón no llegó a América. No, hay que escuchar, hay que entender bien lo que les quiero explicar para que tampoco se malinterprete. Lo que estoy diciendo es que Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Como tradicionalmente hemos estado acostumbrados nosotros a que nos enseñen. La otra cuestión que vamos a tratar de cambiar también a la hora de referirnos a lo que son nuestros pueblos ancestrales o lo que son pues los grupos étnicos, no vamos a utilizar el término indio, porque el término indio no es aplicable para nombrar a lo que son nuestros pueblos ancestrales. Recordemos que el término indio pues se empezó a acuñar cuando en primer lugar Colón pues inicia su travesía y su proyecto de lo que es esos viajes de exploración era para encontrar una ruta hacia lo que son las Indias orientales. Entonces, me imagino que el término se fue quedando y por consiguiente por eso le decían indios, porque ellos pensaban que habían llegado a la India. Entonces, ese es el otro término que también vamos a tratar lastimosamente, se sigue diciendo. Por ejemplo, algo fatal, el Día del Indio Lempira. No es, o sea, hay que tener cuidado. Cuando nosotros nos refiramos son o pueblos ancestrales o lo que son eh, grupos étnicos. Igual, lo mismo es aplicable con indígena. Recordemos que indígena también es una derivación de lo que es también lo que es la palabra india. Miguel, dígame, tiene la palabra. Ah, como normalmente usted dijo, se le dice día del indio Lempira, y está mal dicho. Entonces también se le podría decir día del cacique Lempira. Mejor, exactamente. Buen aporte, hijo. Así sería lo ideal cuando se quieran referir, sería mejor. Y hay otra cuestión que también nosotros debemos de cambiar en lo que es nuestra concepción de las cosas. Lamentablemente hay muchas cosas, miren jóvenes, hay muchas cosas que por desconocimiento se siguen repitiendo y por consiguiente pues cayendo en error. Ya les mencioné las primeras. Y la otra cuestión es lo relacionado con cuando nosotros nos han educado, pues igual no los culpo, pues porque así se les ha educado. En relación a cuando nosotros decimos el día del Empira. Yo no es que tenga nada en contra del proceso de defensa que realizó el Empira en contra de los españoles. El Empira, pues, es un personaje excepcional que tuvo su lucha en contra de lo que es la dominación española, en contra de la esclavitud y en contra, pues, de lo que era, pues, la barbarie que estaban generando, lo que eran, pues, los españoles en América. Entonces, yo no desconozco lo que hizo el Empira. El problema es que hemos olvidado también los otros personajes que también de igual o mayormente emprendieron también una lucha en contra de la dominación española defendiendo lo que son sus comunidades étnicas. Estamos hablando de muchos caciques que no son mencionados y que lamentablemente han quedado en el olvido. Por consiguiente, a mi parecer, debería de renombrarse lo que es esa fecha o como el día de nuestros héroes ancestrales o otra terminología, pero que no solamente se diga de que solo la Empira.
Ahora se reconoce que el Empira, pues, realmente, pues, que es una historia bastante memorable la que él nos dice. Ya, por ejemplo, desmitificó un gran historiador, Mario Felipe Martínez Castillo. La considero como una de las personas que realmente, pues, que ha hecho grandes aportes a lo que es la investigación histórica de Honduras. Es una eminencia. Lamentablemente, pues, murió ya hace tiempito, pero ya Mario Felipe Martínez Castillo nos hablaba en relación a muchas cosas con lo del Empira. Entonces, que las vamos a ver más adelante en lo que es la historia de él. Eh, la otra cuestión, como les decía, pues hay muchos caciques que no aparecen y que eh, la his- han sido pues relegados a un segundo plano. Ustedes sabían de que hubieron caciques que emprendieron una mayor lucha y mayor resistencia que hasta el mismo Lempira. Sicumba, por ejemplo. Sicumba, cacique que luchó pues en la parte pues noroccidental, en las zonas de lo que es el Valle de Sula. Y Sicumba se caracterizó porque ofreció resistencia a los españoles por años. O sea, los españoles no eran capaces de lograr penetrar en el territorio que él dominaba. Y era temido, incluso era respetado también. Respetado por el hecho de que eh, emprendió una defensa de lo que era su gente y en contra de la esclavitud, que era de admirar. Era de mirar. Tal vez logramos encontrar, porque me ha sido muy difícil, pues hay un librito muy bonito, una novela de El rapto de la sevillana. No sé si ustedes lo conocen o lo han escuchado. No lo han escuchado. Lo he escuchado, pero no lo he leído. Vamos a ver, se los dejo de tarea para que me investiguen y en la clase me comentan qué saben de ese librito. Es una autora hondureña. Pues bien, solamente queda como, no piensen que es una tarea y no me vayan a mandar fotos de evidencias, no, solamente como para que pues me comenten nada más, pues. Entonces, en el caso pues de ellos, pues, por ejemplo, Benito fue un cacique que él pues se ubicó, bueno, su lugar pues fue prácticamente la zona de Olancho. Y en la zona de Olancho pues había una comunidad, Villahermosa llamada. Y Benito se caracteriza porque él pues ofreció una resistencia brutal. Y pues él junto con 300 indígenas atacaron la comunidad, atacaron Villahermosa y prácticamente la terminaron, o sea, terminaron destruyéndola. En la acción murieron más de 15 españoles, más de 30 caballos murieron y un sinfín de heridos. Entonces, realmente pues que la operación que emprendió Benito en contra de lo que era esa comunidad se llamaba Villahermosa, fue algo épico para tomando en cuenta de la ventaja tecnológica que tenían los españoles. Entonces, el detalle es que en eso, entre los muertos, por ejemplo, teníamos a lo que era Juan de Grijalva. Juan de Grijalva fue un explorador que pues él se encargó de explorar lo que es la zona de Yucatán. Cuando los españoles pues obviamente se dan cuenta del desenlace y de la fatalidad, obviamente que emprenden una cacería en contra de él. Duró semanas, pero al final pues él terminó siendo capturado. Y pues Benito pues fue enviado a Nicaragua y la muerte que se le dio a él es el ejemplo claro de cómo era la brutalidad con la que trabajaba esta gente. Benito, ven la imagen que está ahí al lado derecho de la pantalla. Y Esa imagen se le conoce como grabado. Ese es un grabado de Theodore de Bry. Y pues él se destacó porque él pues dio a luz pues una serie de grabados donde se representan algunas situaciones que pasaron en América. Y ahí él representa lo que es un hecho
que ocurrió pues en la Española en 1594. Y ahí ustedes observan un grupo de indígenas que están siendo atacados por perros. Esa era una de las formas que tenían los españoles de asesinar indígenas. Se le llamaba aperreamiento, aperrear. Cuando hablamos de aperrear, estamos hablando de que lanzaban los indígenas a una jauría de perros y pues estos perros los terminaban despedazando y morían, pues, o sea, era una forma brutal de morir. Si ustedes observan, hay cabezas, o sea, es una forma bastante... Y la muerte que tuvo Benito fue esa. Benito fue aperreado. Lo lanzaron. Estos perros estaban entrenados, pues eran perros de cacería. Estaban entrenados para eso, para matar. Tenían ya y ese era el instrumento que utilizaron, una de las tantas formas. Una de las tantas formas, hubieron un sinfín de formas que, entonces, Benito tuvo esa muerte. Fue una muerte espantosa, realmente. Fue una muerte espantosa y que eso representa pues la crudeza de lo que en esencia pues fueron parte permítame, de lo que era el colonialismo. Tenemos otra para que puedan ir viendo antes de entrar en materia, porque todavía permítame que se me meta esta diapositiva. Todavía no hemos, estamos apenas pues medio calentando. Aquí está. Entonces, hoy sí, vamos a ver. Vamos a colocar esta. Aquí tenemos otra. Aquí ustedes van a observar algo en el texto. El texto es una transcripción textual. Es una transcripción. No vayan a pensar de que el profesor Emmanuel se equivocó, escribió mal ahí y hay errores. Esos son los términos y esas son las palabras que ellos utilizaban en ese tiempo. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan donde dice atose o atose, era la forma en la que se llamaba atar, es decir, de amarrar. Pero acuérdense que el español ha ido evolucionando, las palabras han ido cambiando. Quizás antes, por ejemplo, la forma o la composición de una palabra era diferente a como la que conocemos hoy en día. Por eso ustedes van a observar así. Por ejemplo, donde dice aquí, bautizó. En ese tiempo, esa era la forma correcta de decirlo. Entonces, la Real Academia Española es la que tiene pues el, la- el beneplácito de determinar pues algunas situaciones relacionadas con lo que es el castellano, el español. Entonces, por eso, en el caso de esto, pues cuando ustedes vean estas cuestiones, es una transcripción textual de cómo ellos hablaban en ese tiempo. Aquí, en este otro grabado de Theodore de Bry, este fue un hecho que ocurrió en Yucatán. La península de Yucatán pues queda pues prácticamente al sur de México. Y aquí se menciona que un grupo de españoles pues había encontrado una comunidad indígena. Y pues cuando los indígenas se dan cuenta de que los españoles que venían en camino, aquí uno de ellos, específicamente esta mujer, sabía de que si eran capturados por los españoles, el final que les esperaba iba a ser horripilante. O iban a terminar como esclavos en las minas de plata, o iban a terminar pues realizando trabajos forzados, porque era esclavitud hasta morir, hasta morir. Una forma bastante, yo lo considero, a mi parecer, que muchos hablan hipócritamente del holocausto que ocurrió en Alemania cuando los judíos fueron asesinados pues, por los alemanes nazis en los campos de concentración de Auschwitz y Sobibor y Birkenau. Yo no desconozco lo que pasó en la Alemania nazi,
fue un holocausto. Eso es algo que pues así nos lo dice la historia. Pero tampoco debemos de desconocer el holocausto que pasó también en América. Y que incluso lo que pasó en América es realmente mucho mayor en magnitud y en brutalidad que lo que ocurrió en la Alemania nazi. Se supera con creces. Entonces, por consiguiente, lo que sucedió aquí debería de ser también un holocausto y así deberíamos de llamarlo, un holocausto, porque realmente pues que cuando ellos llegaron teníamos comunidades y sociedades precolombinas que por muchos años habían estado pues floreciendo en lo que era el continente y su paz fue interrumpida por lo que fue este proceso que vino acá. Entonces, en comparación en magnitud y en brutalidad, realmente pues que lo que pasó en América supera con creces incluso lo que pasó en Alemania. Claro, no es que digo de que en Alemania no pasó nada, tampoco quiero que digan eso, porque ustedes han visto películas, han visto documentales de lo que sucedió, de cómo los nazis, eh, mediante con lo que fue la política de la solución final, pues diezmaron a miles de judíos en cámaras de gas y en hornos. Esa es otra historia que la vamos a ver más adelante. Entonces aquí, esta mujer al darse cuenta que venían los españoles, lo que prefirió hacer mejor fue ahorcarse ella y su pequeño. Amarró una soga, le amarró una soga a su pequeño para que cuando ella se ahorcara también lo hiciera su pequeño. Aquí vemos los perros, si ustedes observan. Aquí en el fondo ellos utilizaban los perros para atrapar. Los indígenas salían corriendo. Entonces el perro era un instrumento, era un instrumento que ellos utilizaban para infundir terror en la gente. Y aquí vemos que un fraile, el niño todavía estaba agonizando. Entonces lo que vino el fraile y lo que hizo fue bautizarlo antes de que el niño muriera. Esto yo sé que me pueden decir a mí que es muy gráfico, que es algo que es un poquito subido de tono, pero saben, aquí también debemos de ver también una cuestión, y es que debemos de reflexionar bien y también debemos de tener una visión clara de lo que pasó. Ese fue el horror que vivió esa gente. Y la imagen no es una historia ficticia ni nada de eso. Es en relación a hechos que ocurrieron, situaciones específicas que ocurrieron. Entonces, al observar la imagen y tratar de escenificar mentalmente lo que sucedió, realmente que a uno le desgarra el alma. Y más que todo le desgarra el alma ver, por ejemplo, ejemplos de situaciones como estas. Aquí tenemos otra. Esto fue en la Española, lo que hoy es República Dominicana. Le conocían como las horcas largas. Y de esa manera, pues, ejecutaban a los indígenas y pues los que todavía estaban agonizando, les prendían fuego bajo los pies. Y vamos a ver muchos grabados más también para que los vayamos complementando con lo que vamos observando en el contenido. Este último que vamos a observar sucedió también en la Española. Ustedes sabían de que también hubieron mujeres caciques. No solamente pues la sociedad, en las sociedades indígenas pues tenían pues predominancia de hombres. Hubo una mujer cacique, se llamaba Anacaona. Anacaona fue una mujer que tuvo bastante influencia. Recordemos que lo que era la isla de la Española estaba dividida pues, en varios grupos indígenas y pues ella representaba pues a una facción. Ella, ella fue una líder y fíjese que es bien irónico esto, porque ella y su gente fueron bastante amistosos con los españoles.
ellos no fueron, por ejemplo, como que digan violentos o sea, ellos fueron amistosos con los españoles. Sin embargo, pues la historia fue otra. Aquí se muestra la imagen de que, vean lo que hicieron. Antes de que ella muriera, ustedes ven que ella está colgando acá. Cuando vemos que tiene una coronita, una referencia metafórica que ella era pues la líder. Pues bien, antes de que ella se ejecutara, antes de que ella pues la ejecutaran, mataron a todos los miembros de su comunidad, sus familiares, frente a ella. Y lo que hacían de que los apilaron a todos dentro de sus casas y les prendían fuego para que murieran quemados dentro de sus casas. Ahí tenemos el ejemplo. Y después de que sucedió todo eso, la ahorcaron. Por eso ella aparece ahí colgando. Si ustedes pueden buscar, no es mentira. Anacaona, pueden buscar.